Saludos y bendiciones en el nombre de Yah, Rastafari, Haile Selassie y Empress Menenai, que levantan reinado negro de justicia en estos tiempos. Saludos especiales en el día de hoy, ya que ayer conmemoramos el natalicio de Marcus Mosiah Garvey, Yah, Rastafari. Estamos comenzando hoy nuestra cuarta jornada del primer ciclo de charlas Edúcate a ti misma, Mujeres y Resistencia en tiempos de crisis, instancia que hemos organizado como Fundación Empress Menen ASFA Chile para compartirnos nuestros saberes y experiencias sobre distintos temas y así promover que las mujeres y nuestras familias nos empoderemos y transformemos todas las estructuras que nos oprimen, buscando las herramientas necesarias para tener una vida lo más plena y autónoma posible junto a nuestras familias. Sin duda que el conocimiento es poder, como lo dice Haile Selassie, y recuperando los conocimientos necesarios es que nos hacemos más fuertes y avanzamos en unidad hacia la liberación. La semana pasada tratamos el tema de la salud a nuestro alcance, poniendo énfasis en que tenemos la capacidad de atender a nuestro bienestar físico, mental y emocional, cuidándonos y sanándonos a nosotras mismas, con la medicina que nos ofrece nuestra naturaleza humana. Estuvieron muy interesantes las 3 charlas de la semana pasada. Doy gracias una vez más a las hermanas que dieron la fuerza en esa instancia y recordamos que quedan disponibles los videos en nuestra página del Facebook y en nuestro canal de YouTube para aquellos que quieran volver a revisar. Hoy comenzaremos con el tema de la educación, específicamente con el de recuperar la educación en casa. Muchas familias llevan años de experiencia educando a sus hijos e hijas en casa, manteniendo la convicción de que es en el hogar, con la familia, donde se lleva a cabo mejor el desarrollo de los niños. Sin embargo, durante el periodo de aislamiento social desatado por la pandemia, resultó ser esta la experiencia de todas las familias, el verse enfrentadas a esta realidad, hacerse cargo en la casa de los estudios de los hijos y complementar esto con todas las demás ocupaciones domésticas y laborales. Los contenidos y metodologías de la escuela se trasladaron al hogar y ahí ya no fueron tan sencillos de abordar, entraron en conflicto con las reales necesidades de la vida cotidiana y se planteó sin duda un gran desafío para las familias y los profesores. Este año se ha generado entonces una importante ruptura en lo que es la educación formal y cabe que nos preguntemos si podrá volver a ser tal cual era. Es un tiempo de cambio, como lo insistíamos la semana pasada, y tiempo de generar realidades nuevas a partir de lo que está ocurriendo. Hay muchísimo que decir sobre el tema de la educación, y es que en la educación ocurre lo mismo que en la salud. Esta es la educación oficial, institucional, que dicta los cánones, pero la bordean otras formas de hacer educación. En muchos casos, una educación que es más autónoma, llena de identidad, ligada a los pueblos y a sus territorios, como podría ser la educación en casa, pero también como lo es la educación popular, la educación tradicional de los pueblos indígenas, entre otras. La educación formal, institucional, los colegios, las escuelas, debe servir a las necesidades educativas del pueblo. En Etiopía, por ejemplo, Haile Selassie y Empress Menen tuvieron como prioridad el levantar escuelas y universidades para el pueblo etíope para lograr la independencia de África en tiempos de esclavitud y colonialismo. La emperatriz Menen fundó la primera escuela de niñas, pionera en África, cuando solo se impartía educación formal para los hombres. Haile Selassie dice también que el objetivo principal de las escuelas debe ser la protección y desarrollo de la cultura del pueblo al que sirve. Pero ¿qué pasa si no es así? Si la institución educacional no sirve a las necesidades educativas de su pueblo. Entonces lo que ocurre es que se están instaurando culturas hegemónicas que desplazan y subyugan las particularidades de las demás culturas de los demás pueblos,
de forma invasiva, lo cual a largo plazo ha tenido efectos lamentables a nivel social y político. Por ejemplo, cuando nos encontramos con hechos de índole racista, como los ocurridos en los últimos días contra el pueblo nación mapuche, podemos advertir que el conflicto se debate en el plano de la educación, no solo por la crisis que atraviesa a la educación, por su falta de calidad y de equidad, sino por el trasfondo cultural que instala la educación, que tras siglos de imposición colonialista occidental se ha naturalizado la discriminación, la injusticia, la invisibilización de las culturas y sus saberes, tildándolas como menos importantes que esa cultura impuesta por los sectores dominantes, provocando que las personas que a lo largo de sus vidas han sido formadas por esa educación sesgada, vivan con una estrechez de pensamiento y por lo tanto una tremenda falta de empatía por el otro. Voy a compartir una cita de Haile Selassie. Dice: solo de la verdad nace la liberación y solo un pueblo educado puede considerarse a sí mismo como realmente libre y dueño de su destino. Por todo esto y muchos aspectos más, es tan relevante reflexionar sobre educación en este tiempo de crisis, de quiebre, de ruptura, y deliberar sobre la educación de los hijos, de nuestros hijos e hijas, acercarnos a sus procesos de aprendizaje, conocer cómo ellos aprenden y qué es lo que aprenden, acompañar más de cerca su desarrollo cognitivo y ético, porque ellos, los niños y niñas, son junto a nosotros los actores de estos tiempos de resistencia y de cambio. Entonces, como fundación, hemos establecido esta semana el tema de recuperar la educación en casa, ya que este nuevo formato apareció como una medida que las familias tuvieron que acatar y nos pareció de suma importancia poder aportar con los conocimientos y experiencias de madres que por opción llevan años educando en el hogar, intentando entregar a los niños una educación libre. Les presentaré entonces a continuación a la invitada del día de hoy. Ella es la hermana Catherine Riquelme, madre de 3 hijos nacidos y educados en casa, profesora de artes, diplomada del método Lefebvre-Lever e investigadora autónoma de educación libre. La hermana nos acompaña desde Villa Alemana y nos hablará sobre la educación que buscamos. Bienvenida, Emprescate. Te agradecemos que hayas atendido el llamado para hacerte cargo de este día, de la charla de este día. Bendita hermana, damos gracias por la invitación, me siento honrada. Agradezco a todas estas mujeres poderosas que están en FEMA organizándose, estructurando todo esto, plan maravilloso, y ante todo regalando estos momentos para cada uno de nosotros, para que nos sirva de educación también, ¿cierto? Que es el tema que nos convoca el día de hoy y esta semana. Como te digo, me siento honrada, así que espero poder compartir humildemente aquí algunas reflexiones que he podido recoger durante el recorrido, mis años caminando con Rastafari, como mujer Rastafari, todo lo que ha surgido, ¿cierto?, de esta resistencia al sistema opresor de Babilón, ¿cierto? Así que espero compartir y que sea de ayuda y tomar lo bueno, ¿cierto?, para seguir caminando firmes en unidad. Así es, hermana. Les recuerdo a los espectadores que nos acompañan el día de hoy que pueden ir haciendo sus preguntas y comentarios para que Catherine responda al final de su presentación. Muchas bendiciones, hermana. Te dejo la palabra. Rastafari. Rastafari. Bueno, damos gracias. Como ya me presentó muy bien Aini, madre,
de 3 hijos. Mis 3 pequeños maestros nacieron en casa y los estamos educando en casa. Ha sido una gran responsabilidad, un gran revuelco, pero todo se hace por amor. Entonces, quiero contarles de qué se va a tratar esta charla. La quise titular La educación que buscamos. En base a mi experiencia y a las reflexiones que quiero contar a ustedes también. Bueno, yo llegué a ser profesora más por el arte que por el oficio de profesora. Al estudiar me di cuenta que no me agradaba el sistema formal, la educación formal, entonces empecé a investigar sobre educaciones alternativas. Esto me llevó a mi tesis, que era un proyecto de educación en comunidad. Y todo también por las sensaciones personales. Por lo menos yo salí del colegio contando los días, como esperando ser libre. Fueron muchos años de obligaciones y responsabilidades impuestas, y ya en la universidad logré encontrar un poco un camino. Rastafari se me reveló también en ese mismo tiempo, entonces fue el fundamento y el pilar de toda esta búsqueda. Toda esta búsqueda fue siempre acompañada con frases como edúcate a ti misma, educa a una mujer y educarás a una nación, conócete a ti mismo, la educación es el único camino para la libertad, y muchas otras frases, ¿cierto?, que nos inspiraban a la resistencia y a generar un cambio. Bueno, en esta charla no hay nada nuevo bajo el sol, como se dice. Solo quiero tomar la visión de grandes docentes, doctores y, por supuesto, la palabra de nuestro profeta Marcus Garvey, ¿cierto? En este tiempo de natalicio. Quiero comenzar leyéndoles un escrito para abrir ya esta charla. Yo y yo sabemos que venimos a través de la reencarnación. Sabemos que somos las mismas guerreras, las mismas diosas, matriarcas, sanadoras, hijas, madres y hermanas. Algunas de nosotras nos ha tomado un poco tiempo despertar ese espíritu antiguo, y en otras ha sido un proceso intrínseco. Entonces hemos tenido que dedicar tiempo y esfuerzo a romper cadenas. Rastafari nos llamó a romper cadenas. Rastafari nos llamó a restablecer el orden natural. Recordemos entonces cuando éramos libres, caminábamos libres sobre la tierra, en armonía, en unidad con la creación. Entonces luego vino el asentamiento, con él nuevas necesidades de organización familiar, organización social, luego la civilización y todo su desarrollo, y es aquí donde quiero que nos empecemos a remontar un poco en la historia. En la civilización, para Yanai, Rastafari y Babilón. Marcus Garvey tenía una descripción acerca de civilización muy certera. Él la describía como viciosa, deshonesta, corrupta, moral. Esta civilización se manifestó en 4 grandes aspectos o 4 grandes formas, como por ejemplo, como lo social. Por lo social trajo sus leyes, el gobierno, la conquista, la represión, la competencia y los ismos. Todos sus ismos, especismo, capitalismo, racismo, colonialismo, imperialismo, capitalismo, ¿cierto? Toda esta separación. También trajo la salud. Tomó la salud como una institución
con poder sobre nosotros, haciéndonos olvidar de nuestra conexión con la naturaleza, de la sabiduría natural, de los reinos vegetales, mineral y el reino animal, y de lo universal, de la sincronía del yo con todo el universo y la armonía con el todo. También trajo la religión, y con la religión, bueno, la culpa, el juicio, el pecado, ¿cierto? El cristianismo, el catolicismo a punta de espada, muerte y castigo. Y la educación. Y con la educación implantaron todas sus formas de una forma oscura. Todo el blanqueamiento eurocentrado de la historia con el propósito de distraer y confundir. Acá quiero detenerme un poco en la etimología de educación. Educación viene del latín, que quiere decir crianza o entrenamiento también, que viene de un verbo, que es el verbo educare, que quiere decir nutrir, criar, educar, que a su vez deriva de educere, que significa guiar, extraer y exportar. Entonces, acá está la gran confusión, ¿cierto? Un arma fundamental que utilizaron en contra de nosotros. Porque en la actualidad, ¿qué es educación? ¿Qué es lo que nos entrega la educación formal en la cual la mayoría de nosotros estuvimos muchos años, ¿cierto? Y significa básicamente llenar de contenidos. Los niños desde el prekinder ya los están llenando de contenidos, currículums, ¿cierto? Hechos por adultos y que se integran en los niños, pero que no respetan el ritmo del desarrollo de cada ser, ni la esencia de cada ser. Pero entonces sabemos ahora que educar es extraer de. Entonces nosotros, padres, madres, hermanos, abuelos, sabemos que para educar debemos ayudar o acompañar para extraer de cada niño, de cada niña, lo que trae para nosotros. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la voluntad de cada ser de venir a la tierra? ¿Qué propósito cumplir? ¿Cuáles son sus potencialidades? Porque los niños no nacen vacíos. Los niños son almas nuevas, pero son espíritus cargados de sabiduría ancestral. No necesitamos llenarlos necesitamos dejarlos que brillen. Entonces, para eso tenemos la guía de nuestros ancestros, ¿cierto? Los chamanes llegaban a ser chamanes no porque sabían leer, escribir y eran muy doctos en la literatura, sino porque ellos reconocían el poder dentro de ellos mismos, se conectaban con sus ancestros, con la sabiduría universal y lograban sanar toda una tribu o toda una nación. Como hablaba Iniris al principio, de la educación popular y la educación de los pueblos originarios, eran todos conectados, estaban todos conectados con la tierra, con la naturaleza, con los reinos que yo les hablaba, el reino mineral, vegetal y animal. Sabían de la luna, del sol, de sus tiempos, y estaba todo en armonía. Por lo tanto, las personas crecían libremente. Y cuando ya llegaban a ser adultos, conocían cuál era su propósito. Entonces, nos preguntamos, ¿cuál es la educación que buscamos? Más o menos ya sabemos cuál es la educación que no buscamos.
muy bien, las escuelas no están ayudando a que los niños saquen dentro de ellos, desde ellos, lo que ellos son. Entonces ya esa educación podemos descartarla. Ahora, hay muchas escuelas que se esfuerzan, profesores que se esfuerzan por lo objetivo, pero aún siguen bajo el sistema institucional. Y esto te priva, es castrante, porque todo este sistema lo que quiere es adormecer, adoctrinar, acostumbrar, casi domesticar a la gente para que sea un engranaje del sistema, y que si no sirve se desplaza, se deja y se cambia por otro. Pero nosotros no hemos venido a eso. Nosotros, cada ay viene por algo esencial. Entonces, ¿dónde buscamos la educación? Busquémoslas dentro de cada ser. Podemos encontrar dentro de cada uno ese poder. Y aquí Marcus Garvey habla algo importante. Dice, muchos hombres y mujeres fueron educados fuera del salón de clases. Hay que sacarlo de dentro de uno. Dice, es algo natural, solo que está inactivo. Descubre el tuyo y serás lleno de conocimiento. Entonces Marcus Garvey nos ayuda y nos da algunas palabras claves como autoeducación, autoconfianza, ¿cierto? Entonces podemos buscar autoeducarnos, educar a nuestros hijos, parte por educarnos a nosotros primero, ¿cierto? Un poco sanarnos de toda esa enfermedad que trae el sistema, de todo el adormecimiento y despertar a que hay nuevas posibilidades. Porque ¿qué es lo que hace el sistema? Es atacar la voluntad de cada ser. Y la voluntad es el instrumento creador. El instrumento creador, con él podemos crear nuestra propia realidad. No necesitamos vivir la realidad de otros. Necesitamos crear nuestra propia realidad. Entonces muchos hombres, docentes, doctores, han empezado a desarrollar nuevos métodos. Podemos hablar de Montessori, ¿cierto? La doctora que también fue trascendental en su tiempo, una de las primeras mujeres en estudiar medicina en Italia y logró crear un método maravilloso para proporcionar autosuficiencia en los niños. Ella respetaba el ritmo del desarrollo de cada niño. En base a eso desarrolló su método, ¿cierto? Y ella decía que la educación estaba intrínseca en los niños, que cada niño era capaz de instruirse a sí mismo. ¿Qué necesitamos nosotros? Acompañarlos, observarlos, escucharlos. Ahí ellos van a demostrar, si nosotros les damos ese tiempo, ellos van a demostrar, ellos nos van a preguntar, mamá, ¿qué significa esto? Papá, ¿por qué esto es así? Y a veces uno tiene la respuesta y a veces uno no la tiene y tiene que investigar para poder responder, porque los niños son hábiles, no debemos subestimarlos. Ellos a veces traen palabras para nosotros, muchas veces traen palabras para nosotros. Quienes son padres pueden corroborar esto. Ellos son nuestros maestros. Y suena cliché, pero es real. Son nuestros maestros que nos ayudan a sanar y a restablecer lo natural de la familia y por ende de la sociedad. Entonces también apareció la educación Waldorf, ¿cierto? A través de Rudolf Steiner, y él también hablaba cosas maravillosas de respetar el desarrollo de los seres humanos a través del conocimiento
de los septenios, de que cada 7 años se genera un cambio específico en los niños, ¿cierto? Entonces él hablaba de que los primeros 7 años ellos deben desarrollar todos sus sentidos. En este tiempo no es necesario instruirlos con la lectura, ¿cierto? Enseñarles a leer. De hecho, las escuelas Waldorf no enseñan a escribir ni a leer antes de los 7 años. Pero Rudolf Steiner aún hablaba que podías aprender a escribir y a leer a los 14, a los 12, y no iba a cambiar nada en la persona. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer para ello? Es acompañarlos. En la primera infancia, en el primer septenio, los cuentos, ¿cierto? Cuentos con el canto, el arte, el movimiento, y eso va a ir sacando de ellos todo lo necesario para ir desarrollando, reconociendo sus emociones, reconociendo qué es lo que les gusta y reconociendo sus propias capacidades. También hay otros tipos de metodología, por ejemplo, las escuelas bosques, que son escuelas que han decidido salir de la sala y llevarlos a los niños al bosque. Y en esto también quiero compartir algo que es trascendental. Se sabe que el hombre y la mujer rasta tenemos una conexión con la naturaleza, ¿cierto? Y esto no es solamente para el hombre y la mujer rasta, sino para todo ser humano, porque humano viene de humus y humus viene de tierra. Entonces, habitamos en la tierra, debemos aprender a convivir con ella y aprender de ella. Y en la tierra podemos aprender todo. La geometría habla por sí sola en la tierra. Podemos observar las flores. Son perfectas geométricamente. Podemos aprender matemáticas, incluso geometría también, haciendo camas de cultivo, ¿cierto? Los más pequeñitos son especiales para sembrar y para regar con cuidado las primeras semillitas y los primeros brotes, porque tienen sus manitos pequeñitas y tienen todo ese cuidado. Y si no tuvieron el cuidado, van a tener la conexión con la tierra y van a decir, cuando la regué, se cayó el agua y la planta se desmoronó. Ahora entonces voy a tener más cuidado y regaré. Aquí quiero aportar con algo que también el sistema nos ha hecho ser un poco temerosos del error. Porque si no estás dentro de las calificaciones, si te equivocas, eres un mal estudiante y bueno, no apruebas. Y el que lo hizo todo bien, aprueba y puede seguir aprendiendo los siguientes contenidos. Pero el error es fundamental para el aprendizaje. Entonces, si te equivocas, qué bien que te equivocaste, porque tienes una herramienta para poder seguir evolucionando. Entonces, también nos inculcaron eso del eres malo o eres bueno. Simplemente somos seres, ¿cierto? Y no necesitamos catalogarnos o calificarnos para poder ser reconocidos. Aquí también quiero contarles de otro tipo de educación, ¿cierto? Hay otros sistemas como la pedagogía 3000 o como las escuelas libres, democráticas, que quieren revalidar la palabra democracia, ¿cierto? Donde los niños van a la escuela y eligen qué aprender. Quiero aprender a tejer y quiero aprenderlo con tal persona. Entonces uno valida. Ahí están validando
la opción del niño o de la niña de querer desarrollarse. Y eso es excelente. Tenemos, por ejemplo, también las escuelas vivas, que nos enseñan a ser acompañantes. Una vez escuchaba una charla de una maestra de una escuela viva que decía, nosotros somos malas, nosotros los dejamos ser, pero no en un aspecto de maldad, sino que los niños deben aprender a conocer sus propios límites. Si hay un grupo de niños y los más grandes trepan al árbol y el más pequeño queda abajo, si te pide ayuda y tú lo ayudas a subir, él va a tener un gran desafío tratando de bajar, porque nunca hizo el proceso de escalar y llegar hasta el árbol. Tú le acortaste el proceso. Entonces, cuando él desee bajar, va a enfrentarse a un problema. Aquí también puede ocurrir que los más grandes dicen, hey, ayudémoslos a subir. Y esto favorece la cooperación y la hermandad. O también puede suceder que el más pequeño vea y diga, sí, es verdad, no puedo subirlo, y disfrute, también aprenda a disfrutar desde su porción. Aprender en la naturaleza es una clave en este tiempo. En la naturaleza está todo, en la tierra está todo lo que necesitamos, y necesitamos aprender a autosustentarnos. Este tiempo de Faraón, ¿cierto? Este tiempo de plagas, de pandemia, tenemos que hacernos la pregunta si queremos seguir con la educación que nos entrega el sistema o si queremos cruzar. Estamos frente al Mar Rojo. ¿Nos atrevemos a cruzar a la tierra prometida o nos quedamos bajo la esclavitud del sistema? Entonces, ¿qué hacemos? Organicémonos comunitariamente. La cooperación, la cocrianza son nuestras grandes compañeras en la crianza. Es un gran desafío porque es necesario unificar las ideas acerca de educación de cada familia, pero también se toma en forma natural y nos ayuda a generar nuevos métodos y nuevas posibilidades, que es lo que hablábamos delante. Esa voluntad de cada ser de poder crear nuestra realidad. Entonces, como hablaba Claudio Naranjo, necesitamos una retribalización sanadora, donde podemos ir despertando nuestras potencialidades, nuestros conocimientos como mujeres medicina, hombres medicina, ¿cierto? Para sanar esta humanidad que está clamando por justicia y por amor. Nuestros hijos son esa luz que puede traer sanación a la tierra, la redención de la madre tierra es un deber ahora, y la repatriación de la tierra, del hombre y la mujer en su propia viña y árbol de higo, también es un deber ahora. Mientras esto no suceda, la humanidad no restablecerá su orden. Entonces tenemos que volver a reeducarnos, ¿cierto? Sacar de nosotros mismos todo ese potencial
para ponerlo al servicio de nuestros hermanos y hermanas, de nuestra comunidad, de la nación, para poder restablecer ese orden natural, que es el que necesitamos volver a restablecer. Como padres, esto es un gran desafío. Tenemos que salir un poco del adultocentrismo y eso a veces es un poco difícil. Tenemos que desescolarizar la mente, dejar de llevar la escuela a la casa y hacer que en cada casa brille en cada ser, descubrir qué poder hay y qué potencialidad hay dentro de cada ser. Y es nuestro derecho, porque la educación es un derecho. Y el derecho preferente de los padres también es elegir cómo educar a nuestros hijos, en qué camino guiarlos. Entonces, la educación que buscamos, ¿dónde está? Está dentro de cada ser. Aprendamos a observar, a escuchar y a valorar y a validar. Me gustaría dejar entonces ahora este momento para ver si es que tienen preguntas, que podamos conversar el tiempo que queda, si puedo ayudarlos con algún consejo, alguna duda específica, si esta gustaría que pudiéramos dejar este tiempo para conversar. No sé si es que habrán chat, algo en el chat. Hermana, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Sí, mira, ahí tenemos un Ya, ¿qué es comentario de Lefebvre África Lé? Chai. ¿Qué es Ya, Lefebvre Lefebvre Lé Lever? es un método que creó una mujer de acá de Villa Alemana, se llama María Verónica. Ella creó un método basado en la cocrianza, en el respeto de los ritmos, y, bueno, y patentó también el nombre de las escuelitas libres y felices. Si han escuchado de ellas, este es un método relativamente nuevo. De hecho, hoy cumplen 8 años desde el nacimiento de esta escuela, de este método, y es muy interesante porque nació con una alumna, surgió con una alumna. Esto nos hace ver que sí se puede desde la casa, que era la nieta de María Verónica. Y poco a poco se fueron sumando, ella ha hecho diplomados, todos los años hace 2 diplomados, y bueno, y ahora hay escuelas libres y felices alrededor de todo Chile. Pueden buscarlas también por internet. Otra. Dice, ¿cuál era el nombre de la autora de la educación en base al desarrollo de cada niño? ¿La nombraron antes de la Ya. educación Waldorf? ¿Debe ser Montessori? Sí, Montessori, María, María María Montessori. Montessori. Es súper interesante esta educación también. Algo sí sucede con esta educación, que tiene como algunos materiales como específicos para el desarrollo de algunas habilidades. Y bueno, como en Chile la educación de calidad no implica gratuidad, son costosos. Entonces aquí les puedo dejar también que investiguen, que están en las redes sociales, sobre la educación Emilia Reggio, que es una escuela que nació después de la Segunda Guerra Mundial. Un grupo de madres que necesitaban volver a educar a sus hijos, pero su ciudad había quedado destrozada totalmente,
y encontraron una forma y empezaron a hacer un método donde las herramientas que ellas utilizaban estaban en base a la naturaleza, ramas, hojas, piedras, todo muy simple, todo muy asequible y, y muy, muy educativo también. Pero a la pregunta que iba él es Montessori, para que la busquen. Es importante lo que Si dices tú, tienen otras hermana. preguntas. Sí, quería mencionar nada más eso que dices tú, que hay muchas pedagogías alternativas que tienen esa como ese estigma de ser costosas, y también está en nuestras manos autoeducarnos sobre ellas. Hay esfuerzos de varias escuelas libres y experiencias pedagógicas comunitarias como para empezar a socializar más esos métodos, hacerlos más conocidos, más asequibles. Aquí te preguntan, Es hermana, verdad, si hay hermana, alguna guía. ¿Mm? guías o Te- páginas o libros, en realidad ahora está para confundirse o para buscar y hay mucha información en internet, mucha información. Educaciones buenas, si es que están pensando en generar algo en comunidad, la educación viva es muy buena. Educación viva en Argentina hay varias escuelas de educación viva y creo que en Laguna Verde también hay una escuela de educación viva, si es que no me equivoco. Eh, que vean acerca de eso, o acá en Chile también una guía, acá en Chile hay una mujer que la denominan como la madre de la educación en casa, que es Kathleen McCordy. Ella vive, bueno, por lo menos yo sé que vivía en Concepción, para los que están en la 8ª región y pueden comunicarse o verla o conversar con ella. Ella, bueno, aquí les cuento una experiencia, una vez estando con ella, yo le preguntaba, pero ¿cuándo será mejor que den exámenes los niños en primero, en cuarto, o pueden darlo en octavo, o pueden darlo en cuarto medio? Preguntas, dudas que surgen, ¿cierto? Y ella me decía, pero ¿cuál es la intención de que den exámenes libres? ¿Cuál es la necesidad de que den exámenes libres? Y ahí ya esa pregunta me llevó a replantear nuevamente, ¿es necesario? ¿Necesitamos buscar que los niños validen sus estudios año a año? Porque ahí también caemos en lo mismo, en esa presión. Al final, como dice el dicho, la culpa no es del chancho, sino del que le da el afrecho. Y muchas veces nosotros nos obligamos a nosotros mismos a cumplir con este sistema. Y en realidad no es necesario. Mi invitación es a que desarrollemos nuestros nuevos métodos o nuestros nuevos currículums. Muchas veces entre mujeres rastas hemos hablado de un currículum rastafari para nuestros hijos, ¿cierto? Y eso se va dando el día a día. A veces uno tiene un currículum o una planificación espectacular para el día y al niño o la niña se le ocurre otra cosa y te desmoronó toda la planificación y terminan haciendo lo que los niños piden y en el resumen del día, qué excelente fue haberlos seguido, ¿cierto? Qué excelente haber seguido sus ideas. Sí. Entonces a veces, claro, caemos en esa necesidad de estructura. En este tiempo hay como que un poco romper estructuras y, y, y darse como ese piscinazo, ¿no? El querer crear, y es un desafío para cada uno también, pero también es muy bueno darse esa oportunidad. Pero para la pregunta que decía ahí el hermano o la hermana, busquen de educación viva. Eso habla un poco de lo que yo les estoy conversando. Hermana, yo, bueno, te quiero agradecer al tiro porque pienso que has dado como una revisión muy bonita, con reflexiones muy hermosas sobre lo que estamos tratando de construir, mencionándonos diferentes métodos.
yo creo que podemos como tratar de promover que las personas que están interesadas en educar en su casa busquen los vínculos ahí mismo en sus lugares donde viven o personas con las que tengan afinidades y traten de levantar así propuestas de educación en casa. Por ejemplo, lo que Claro, dices ahora, que es importante la cocrianza. Muchas veces la educación en sí. casa, el día a día, se hace ahí los padres con los hijos, pero es muy importante tener una red de cocrianza con quienes los niños puedan reunirse de vez en cuando o con otros niños, tener sus pares igual. Y los padres al mismo tiempo y madres tener nuestros pares en otras familias. De hecho, esto es natural, hermana. Ningún hombre nace solo. La Son muy tribu, pocos los ermitaños. Generalmente venimos acá en tribus. Y eso es lo que hay que volver a retomar, porque nos pusieron en civilizaciones, y esto es lo que les trataba de decir, nos segregaron, nos dividieron con sus ismos, ya, el que es de tal religión, el que está de religión, ¿cierto? Pero Cristo nunca vino y dijo, síganme los católicos o síganme los cristianos. Él, él vino a hacer el bien, a mostrar el camino, y el camino es amar al otro como a ti mismo, ¿cierto? Y servir, viene al servicio. Y bueno, y una reflexión que también me gustaría compartir, que es con respecto a la importancia de volver a la tierra. Para nosotros que igual es profético Rastafari, ¿cierto? Eh, un profesor una vez nos hablaba de la resurrección de Cristo. Entonces Cristo resucitó, ¿cierto? Y fue María Magdalena a visitarlo a su tumba y ella lo vio, pero no lo reconoció y le dice, ¿acaso eres tú el jardinero? Y aquí él nos decía, ella logró ver cuál es el paso a seguir. No es que Cristo ahora en su forma esté diferente, pero si ella vio al jardinero es porque esa es la esencia. Un hombre religioso es aquel que cuida la tierra, que la nutre, ¿cierto? La siembra, la acompaña, la cuida, la cosecha y luego de la cosecha da las gracias y la vuelve a nutrir y la vuelve a oxigenar y la vuelve a acompañar. Entonces en este tiempo debemos ser esos jardineros. Debemos cuidar la tierra y enseñarle a nuestros hijos eso, porque este tiempo es un tiempo de crisis. O sea, de aquí para atrás ya era. El sistema tal cual nosotros lo conocimos ya era. Nosotros, a través de la palabra y el poder, el patriarcado ya cayó. Babilonia ya cayó. Ahora lo que vemos es ilusión. No sé si han visto El vendedor de humos, que es un corto animado donde un hombre iba y les vendía humo, y la gente fascinada con toda su ilusión se iba y ya no quedaba nada de lo que les había vendido. Es necesario que nos organicemos, y aquí nuevamente Marcus Garvey, la organización de la gente, poder para la gente, ¿cierto? Necesitamos organizarnos, como tú dices, hermana, buscar personas afines, sean rastas, sean no rastas, y crear nuevas formas, crear comunidad, porque es como una forma segura de poder volver a criar y co-criar, como eso que decíamos antes. hermana Nara, cuéntanos si hay alguna otra pregunta o comentario. Gracias por las buenas meditaciones que acompañan a Yo y Yo, ahí Sister Rock. Léese, hermana, Ahí hay una recomendación de una página a la sala. que puede servir con métodos muy sencillos. Gracias, ahí, DJ. Descolonizar nuestro aprendizaje, dice Jasne Luna.
Hasne, maravillosa tu presentación, hermana. El poder de decidir, ¿cierto? Ahí está la Eso clave, sí, el- sí, edúcate a ¿cierto? ti misma, es desde desde todas las trincheras. Sí, hermanas. Igual yo quiero invitarlos, yo a través de Facebook estoy Catherine Riquelme, si puedo ayudarlos en algo, guiarlos en algo, estoy al servicio de quien lo necesite. Eh, alguna experiencia tengo y puedo compartirla, ¿cierto? Y yo feliz con ayudarlos. Agradecer también a todas las hermanas que expusieron, Isabel también, una hermosa exposición, la Sista Pancha también, volver a la verdadera farmacia, porque hasta en esa palabra nos han engañado, farmacia no significa pastillitas, sino la medicina de la tierra, ¿cierto? Volver al parto natural. Ahora también dentro de lo que me dejó como enseñanza la charla de Sis Kastner, es el poder de decidir. Pasa que a veces nos esmeramos por educar a nuestros hijos en casa, pero hay niños que les encantan las escuelas y los colegios. Entonces tampoco nos debemos frustrar. Hay posibilidades, también hay que buscarlas. Es verdad que hay algunas muy caras, por eso también es bueno eso que les digo yo de reunirse y generar comunidades, pero tampoco invalidar las escuelas. Siempre hay algún buen lugar donde nuestros hijos van a ser agentes sanadores y agentes importantes dentro de esa comunidad. Todavía esto no ha terminado, entonces nuestra misión ahora es ser agentes sanadores. Hay mucho por ayudar. Sí, hermana, mira, ahí te mostraban un comentario de alguien que mencionaba que su hijo era muy distraído y le costaba, ahí dice, me cuesta estudiar con él ya que requiere estar presente para que él entienda lo que le enseño. Hay veces que cuesta ser lúdica, ¿cierto? Hay veces en que los Sí, padres no estamos ahí con toda la energía de los niños y ellos requieren dinámicas quizá que a veces son un poco cansadoras para nosotros. El hay que ver sábado vamos también a, qué edad sí, el sábado vamos a tratar más en disculpe, profundidad este tema, pero yo te quería bueno, preguntar igual, ¿cuáles eran como esas quizá dificultades que hay en el día a día de la crianza? Porque tenemos que igual complementar con el resto de nuestras ocupaciones. eso es lo bonito de la educación en casa, que no es llevar la escuela a la casa con el pupitre, sentados en la mesa, acá todo, como dicen, todo es cancha. Hacer pan es bueno con los niños, a los niños pequeños al amasar están desarrollando la motricidad fina de sus manos. Bailar es bueno también, si a lo mejor el niño no se concentra, quizás bailando también, al hacer estos ejercicios, igual ellos van desarrollando pronto su motricidad para lo que va a ser la escritura, ¿cierto? Que aprendan a lavar ropa, que aprendan a hacer sus camas, estructurar un poco el día, que ellos tengan una responsabilidad, porque la responsabilidad es clave. Tener niños responsables es tener adultos autosuficientes. Entonces, a veces uno se aproblema por enseñarles contenidos y en la casa hay mucho. Y poco a poco uno va entendiendo y van surgiendo esas oportunidades o tú vas aprendiendo a ver esas oportunidades en lo cotidiano. Aquí María Montessori también habla de eso. Ella escribió un libro que se llama Vida Práctica, que es parte también como del currículum de ella, donde enseña todo en un proceso, ¿cierto? Desde cómo trasvasijar, desde cómo llevar con pinzas de un lugar a otro algo pequeñito como una semilla, un poroto, una piedrecilla. Ella habla de la vida práctica y es una muy buena herramienta para los niños. Ahora, si el niño también le cuesta mucho concentrarse,
tenemos que tener ojo en la alimentación que les damos, el azúcar, ¿cierto? Muchos carbohidratos también, muchas veces se transforman en veneno para el cerebro y en realidad es como una droga que los mantiene muy activos. Entonces podemos acompañarlos con hierbas, con toronjil, con agüita de melisa, ¿cierto? La televisión también es un agente que va en contra de la educación. O sea, si hay muchos niños hiperactivos en este tiempo, no es porque es como que se está dando por algo, sino que es por ejemplo, en la televisión, tenemos demasiados estímulos y eso mantiene al niño en su cerebro como haciendo cortes, muchos cortes circuitos. Entonces, naturalmente, el sistema nervioso central se ve interrumpido. Y aquí es donde es muy bueno ese consejo que daba la hermana Isabel de aprender con la respiración. Hay ejercicios también de dibujo que se hacen con la respiración. Pueden dibujar en un papel, ¿cierto? Como las ondas del mar. Cuando subes, y cuando bajas, exhalas. Luego subes, inhalas. Y cuando bajas, exhalas. Y eso los volvió a la calma. Otra cosa importante también que puede servirle a esta hermana que preguntaba para captar con más atención es la gimnasia cerebral. Ejercicios de dedos, ¿cierto? No sé, que puedan, el típico, ese típico, también gimnasia cerebral, uno antes de hacer cualquier deporte hace un precalentamiento. Antes de ponerse a estudiar, es muy bueno bailar, hacer un poco de gimnasia y tu cerebro se pone así listo, ya dame lo que me quieras entregar. Hermana, estamos llegando ya al fin de nuestra jornada. Creo que tus reflexiones, una vez más, te digo, me resultan muy inspiradoras. Creo que escuchándote me siento también muy identificada. Y bueno, espero que sea este el inicio de que nuestras redes y nuestros vínculos se vayan potenciando una vez más, que ocupemos estas instancias para conocernos entre nosotras, saber qué estamos haciendo en las casas, fortalecer esa cocrianza de la que hablamos, recuperarla y también poder quizás ser de inspiración a otras mujeres, a otras familias que están pasando por esta experiencia de educar en la casa, que podamos entre todas compartirnos los beneficios, poder pasar por alto un poco las dificultades que tiene y como decías tú en tu ponencia, como gozarlo, permitirnos gozar esta vida, estos momentos con los hijos que ellos crecen tan rápido también, poder estar ahí, con ellos en esta etapa y que sea un proceso positivo para la familia. Para los hermanos y hermanas, para los que estén viendo en este tiempo de pandemia, lo único que quieren es a través del miedo, estresarnos, y eso baja mucho el sistema inmunológico. No pierden nada los niños si pierden un año. En realidad estamos puro ganando. Aprovechemos de conocernos, de reconocernos. Hay padres que no pasaban tiempo con sus hijos y ahora están pasando mucho tiempo obligadamente con sus hijos. Hay padres que ni siquiera sabían lo que hacían en clase y ahora se han visto estresados más ellos que los hijos porque los niños tienen tarea y tienen que cumplir sus trabajos. Entonces, ¿es eso lo que realmente queremos? Busquemos nuevamente dentro de nosotros, reconectemos como familia, que es el pilar fundamental para todo lo que queramos lograr. Reconectemos con nuestras emociones, a reír juntos, a llorar juntos,
a celebrar, aprendamos a estar, a convivir juntos, ¿cierto? No, no, no busquemos cumplir con el sistema, su currículum, si nos va a estresar y va a desfavorecer un poco la unión familiar. Mejor compartamos. Gracias, hermana. Te lo agradecemos una vez más por Ay, estar Luisito, aquí abriendo la Semana de la Educación. Muchas gracias por haber estado acá con buena. nosotras y ojalá que igual comencemos nuevos trabajos. Muchos saludos para allá a la comunidad, al colectivo con el Ya, cual ustedes habitan. Muchas bendiciones, Sista Catherine. damos gracias, hermana. Vamos a estar atentas a las charlas que siguen. Me han gustado todo, todo, todo. Yo creo que todas hablamos por uno. No hay nada de lo que una diga que no se conecte con lo que la otra ha dicho. Por eso me he gozado con las charlas de las hermanas con respecto a la salud. Así que sí, que siga el canal online para el fortalecimiento de yo y yo. Yes, I. Poderes y muchas gracias nuevamente por esta oportunidad. Estuve muy nerviosa, pero estoy muy agradecida. Damos gracias, hermana. Muchas bendiciones ahí a la familia. Ivy, igual para ustedes. Poderes. Ojalá haya sido un buen capítulo para todos. Inspiradoras las reflexiones que nos comparte la hermana. Damos las gracias a todas y todos los que se conectaron en el día de hoy. Y aprovechando igual de enviar saludos a todos los actores que hacen educación día a día. Los padres, las madres, los niños que se están educando, a los estudiantes que han estado en sus casas este año, a todos los profesores y profesoras que han tenido que reestructurar sus trabajos, que han tenido que entrar a estas nuevas dinámicas que se están presentando en el camino, a todos los educadores populares, a los abuelos, a las abuelas que han entrado ahí al flujo de la educación de los nietos. De todos nosotros depende que este momento de crisis se transforme en un momento de cambio positivo para la sociedad, para las culturas, para los territorios, para las conciencias. Un proceso de cambio que sea de concientización. Por último, entonces, dejarlos invitados a la charla del día jueves, que continúa, por supuesto, con el tema de la educación en casa, y recordar que estamos con la venta del libro traducido de la biografía de Empress Menem para todos quienes quieran hacer sus pedidos, y invitarlos una vez más a revisar nuestras redes, nuestra página del Instagram, donde se está levantando este proyecto de cooperación entre las hermanas emprendedoras, y todo lo que se venga en el resto del ciclo de charlas. Damos gracias y alabanzas siempre a Haile Selassie, Empress Menem, que nos dan la guía, la protección, el camino en estos tiempos, y en la semana del profeta Marcus Mosiah Garvey, ya Rastafari.